Hola a todos, soy Jordi Serramía de Singular Green y en este vídeo vamos a hacer un huerto vertical de fresas con el sistema F+P-Cold. Lo primero, hemos elegido las fresas como planta para el huerto porque muchos de vosotros podréis hacer este huerto en vuestro balcón, pero vuestro balcón puede tener distintas orientaciones, es decir, puede estar orientado a norte, orientado a sur, orientado a este, a oeste, tener más luz, tener menos luz. Y en ese sentido, las fresas, que las tengo aquí, son una planta que va bien a pleno sol, pero también va bien a media sombra. Entonces resiste prácticamente en ese sentido todas las orientaciones. Por ejemplo, si quisierais hacer con este mismo sistema un huerto de tomates, obligatoriamente tenéis que tener el panel orientado a un sitio con mucha luz y donde le dé sol directo durante varias horas del día. Si no tenéis esa posibilidad, es decir, tanto para tomates, pimientos, pepinos, es decir, cualquier cosa, digamos, de huerta tradicional, prácticamente todo es pleno sol, y no solo pleno sol, sino que además requiere muchas horas de sol al cabo del día para que el fruto se desarrolle correctamente. Sin embargo, las fresas no son tan exigentes con la intensidad de luz, es decir, que si tenéis las fresas a media sombra no os darán tantas fresas como os darían a pleno sol, pero os van a dar fresas igual. Y eso lo hace una planta muy interesante para aquellos que tengáis un balcón pues que no le da el sol directo, que no esté en orientación sur. Entonces, dicho esto, pues os voy a explicar cómo se hace. Por un lado tenemos nuestro panel F+P-Cold. Os remito a un vídeo que ya hemos hecho donde explicamos las ventajas que tiene este panel, cómo funciona, por qué mantiene tanto la oxigenación de la raíz como la retención de agua. No voy a explicaros más, os podéis ir al vídeo que ya hemos hecho, ¿vale? Yo voy a explicar cómo se planta y cómo montar un riego para el huerto. Bueno, os voy a explicar primero cómo se abonaría el jardín. Primero entra el agua por aquí, se mezcla con el agua con abono aquí y vuelve a salir por aquí hacia nuestro jardín. Para eso tendremos que rellenar esto con una parte de agua y una parte de abono. Entonces, para eso simplemente lo único que tenemos que hacer es desmontar la tapa, ¿vale? Simplemente rellenaremos con el porcentaje de agua de abono que es necesario. Recomiendo que el porcentaje de abono que echemos sea 1:500, es decir, por cada 500 de agua que echemos, echaremos 1 de abono, y una vez hemos echado, pues simplemente volvemos a coger la tapa, ¿vale? Y lo volvemos a tapar, ¿vale? Si os fijáis, este modelo ¿vale? Y queda completamente sellado. Esto en la época de producción de fresas, ¿vale? Tendremos que hacerlo aproximadamente cada semana. En época donde no haya producción de fresas, es decir, todo lo que sea desde septiembre hasta marzo, ¿vale? Toda esa época no necesitaremos aportar nada de abono para las plantas, no es necesario. Entonces, a partir de aquí tendremos la entrada de agua donde pondremos un programador de riego, y después de la abonadora lo que tenemos que hacer es montar un pequeño filtro para que nuestros goteros no se obstruyan. Ya tenemos montado el filtro y ya de aquí pues sacaremos el riego que va hacia el jardín vertical. Para realizar la unión con tubo 16 utilizamos esta pieza, ¿vale? Que es una pieza que hace la unión con el tubo 16 roscada. Eso lo hacemos para que la unión luego no se suelte. Es decir, que colocamos el tubo de 16 contra la pieza esta, ¿vale? Y una vez la tenemos colocada, se rosca hacia afuera, de manera que el tubo de 16 queda fijo y nunca se suelta. Entonces vamos a colocar esta pieza aquí en la salida
Y lo que vamos a hacer ahora es montar el riego en el panel del jardín vertical. El riego irá desde este punto hasta la parte de arriba del jardín vertical, donde se riega toda la instalación. Entonces tenemos una tubería ciega de 16, que es la que vamos a montar para llegar hasta el jardín vertical. Y en la parte superior del jardín vertical vamos a montar una tubería de goteo, ¿vale? Que en este caso tiene los goteos cada 25, pero nosotros no queremos que los goteos estén cada 25, queremos que estén cada 12 y medio, es decir, que vaya a 3 bolillos. Para eso vamos a hacer la tubería doble. Es decir, vamos a hacer que la tubería vaya por el jardín y luego vuelva otra vez para que todo el riego sea uniforme. Entonces presentamos la tubería aquí, vemos a ver dónde cae el último goteo, que ya cae fuera. Entonces vamos a montar esto así. Es muy importante que los goteros caigan a 3 bolillos, es decir, si os fijáis aquí, no sé si desde allí se ve, pero hay un gotero aquí, un gotero aquí, un gotero aquí, un gotero aquí y un gotero aquí, ¿vale? Y esa va a ser nuestra estación de riego. Entonces cortamos aquí. Tengo aquí preparado ya un codo montado, ¿vale? Vamos a apretarlo un poco. Entonces este codo se introducen las dos tuberías de riego. Vale, para tapar el final de la tubería simplemente vamos a doblar el final, ¿vale? Y lo vamos a fijar con un trozo de tubería de 25, ¿vale? Podéis también colocar un tapón, pero la tubería de 25 con la tubería doblada siempre es lo que funciona seguro, 100%. Y una vez tenemos la tubería que vamos a colocar arriba del jardín vertical, le ponemos la conexión que vamos a utilizar y la conectamos a nuestra abonadora. Este es el sistema de riego que vamos a montar en nuestro panel de jardín vertical, ¿vale? Luego lo fijaremos, ¿vale? Con esto ya podemos regar nuestro sistema de huerto vertical. Entonces, el sistema de riego se fijaría haciendo unos taladros en el panel y sujetando la tubería con bridas. Sin embargo, como esta no va a ser la ubicación definitiva del panel, de momento vamos a quitar el sistema de riego y vamos a plantar. Esto nunca hacerlo en casa, es decir, siempre se planta un jardín vertical cuando el riego está operativo. Os sorprendería la cantidad de veces que nos han pedido, no, lo plantamos y luego ya si eso se riega. Pero eso no lo hagáis nunca, porque nunca se riega. Siempre se tarda una semana o 2 semanas en montar el riego y siempre se secan las plantas. Es decir, que siempre plantar cuando el riego ya lo tenéis operativo. Las fresas que he traído vienen en formato B28. Es el formato que encaja perfectamente con el sistema de jardín vertical F+P-Col que tenemos aquí. Pero si por lo que fuera vosotros elegís unas fresas que compráis y que vienen en un tamaño más grande, sin ningún problema se les puede quitar parte del sustrato para que encajen en los agujeros. ¿Qué sucede? Si hacéis esto, es decir, si le quitáis parte del sustrato y parte de la raíz, también tenéis que quitar igual la parte aérea de la planta para que no pierda hojas, porque a la planta si le quitamos parte de la raíz, lo que va a suceder es que va a empezar a secar hojas para adaptarse a la cantidad de nutrientes y de agua que tiene disponible en ese momento. Entonces es importante que si quitáis sustrato, pues quitéis también parte de la parte aérea para que la planta a partir de ahí pueda desarrollarse completamente. El sustrato de lana de roca que veis aquí es un sustrato especial para cultivo, no sirve cualquier lana de roca. Es un sustrato que garantiza la aireación y tiene una gran durabilidad.
es el medio de crecimiento de la raíz, es decir, no es que sea un soporte y nosotros plantamos en macetas dentro de los agujeros, sino que la raíz de la fresa se va a desarrollar por todo el panel y puede llegar a crecer hasta un tamaño importante y dar unas fresas bien hermosas. Si os fijáis, ¿vale? Es importante que el cuello de la raíz, es decir, la parte de la planta, quede un poquito fuera de la lana de roca. Esto garantiza que no vamos a tener problemas de hongos en la fresa. Es decir, que la parte justo del cuello de la raíz va a quedar más seca que la parte de atrás, que es donde la fresa debe recibir el agua. De todas formas, si pensamos que se queda muy fuera, como nos ha sucedido aquí en estas dos fresas que he plantado, siempre se puede quitar un trozo de sustrato para dejar un poco más de espacio. ¿Vale? Como he hecho aquí, quitamos un trozo de sustrato y entonces podemos plantar de manera que se quedan un poco mejor fijadas. Como habéis visto, tener un huerto vertical en casa no es tan difícil. Podemos utilizar plantas que sirvan para todas las orientaciones en nuestro balcón, es decir, que ahora mismo que tengamos un balcón a norte, a este, oeste o a sur. Si lo tenéis a sur, pues además de fresas, pues podéis plantar tomates, pimientos y cualquier otra cosa de huerta. Si os ha gustado este vídeo, podéis dejarnos un me gusta, un comentario y si hacéis vuestro huerto vertical, enviarnos fotos y las publicaremos en nuestras redes sociales. Un saludo, hasta luego.